Muy bien, hermanos, qué gozo poder estar nuevamente alabando al Señor hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Hechos capítulo 11, por favor. Hechos capítulo 11, vamos a terminar con Hechos capítulo 11. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo cómo Pedro informa sobre su visita a Cornelio? Ya el evangelio se estaba extendiendo fuera de las regiones de Judea, se está extendiendo en Samaria y hasta lo último de la tierra, como Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y no sé si ustedes alguna vez se habrán preguntado, ¿cuándo nació el cristianismo? ¿O cuándo nació la iglesia? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Dale. ¿Cuándo nació la iglesia? Porque pareciera que cuando nosotros comenzamos a ir a la iglesia, pareciera que ahí nació la iglesia, ¿no? Desde el primer día que nosotros vinimos. Pero no fue así. No es que la iglesia estaba, ni tampoco cuando estaban nuestros abuelos o nuestros padres. No es que ahí recién estaba la iglesia. La iglesia ya viene de antes. La iglesia ya viene desde que abrimos la palabra de Dios y comenzamos a ver el trabajo de Dios a través de un pueblo que Él escoge para su gloria. Vemos luego, después que viene Jesucristo, cómo comienza a formarse la iglesia del Señor. Y aún estando Jesús mismo entre los discípulos, Él ya estaba dando indicios de lo que es la iglesia. Pero ahora bien, ¿ustedes alguna vez se pusieron a pensar por qué nos llamamos cristianos? Bueno, hoy lo vamos a ver, porque este texto habla de eso, esta última parte. Y ahora la iglesia iba creciendo, la iglesia, el evangelio iba avanzando. Otra de las cosas, ¿por qué nos llamamos evangélicos? Nos llamamos evangélicos porque predicamos el evangelio. En cada iglesia se tiene que hablar del evangelio. Y muchas veces se ha quitado el evangelio de muchas congregaciones, lamentablemente, y ya no se predica el evangelio, o se ha cambiado el evangelio. Pero nosotros predicamos el evangelio de Cristo y tenemos que conocer el evangelio, esforzarnos en predicarlo a cada uno de nosotros y a los que no conocen a Cristo. Por eso somos evangélicos. Pero somos cristianos porque acá, como hemos estado viendo a través de estos textos en Hechos, lo que Dios estaba haciendo en la vida de Pedro, en la vida de Cornelio, en la vida de una mujer que resucita, Tabita, en la vida de un hombre llamado Saulo de Tarso, que es el apóstol Pablo. Bueno, estamos viendo cómo la iglesia se va formando y cómo la iglesia va avanzando. Porque hay algo que nadie puede detener en este mundo, es el avance de la obra de Dios, el avance de la obra de Dios. Por lo tanto, hoy vamos a ver cómo la iglesia se extiende y avanza a partir del versículo 19. Vamos a leerlo ahí rápidamente en Hechos 11, 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25, y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahora llegamos a la parte donde se funda una iglesia muy importante, la iglesia de Antioquía. Ahí estamos en la fundación de la iglesia de Antioquía y como dijimos el domingo que estuvimos viendo, ya no recuerdo cuándo empecé a ver Hechos capítulo 11, hace como 4 domingos atrás, un mes atrás, vamos a considerar qué importante es la iglesia. Pero a su vez, qué importante es esta iglesia de Antioquía, para que también a su vez nosotros podamos ver qué importante es nuestra iglesia hoy, la iglesia local, qué importante que es. Antioquía era la ciudad principal de la provincia de Roma de Siria y la tercera ciudad más importante de todo el Imperio Romano. Entonces había una buena población ahí y de cristianos también llegó a haber una buena población. Y al llegar a esta región entraban en pleno territorio pagano. Cuando se disponían a ir a esta parte, los cristianos, los judíos, a pisar ahí, ellos sabían que era un territorio que no iban a encontrar muchos judíos. Era un territorio pagano para ellos, aunque también había allí muchos judíos. Y en Antioquía la predicación cristiana se extendió por primera vez a los no judíos, fuera de Palestina, a los no judíos. Y en este contexto es importante porque recuerden lo que vimos aquella vez. Era difícil para los judíos juntarse con alguien que no era judío, por las tradiciones y por todo lo que tenían. Pero el Señor estaba haciendo una obra de gracia ahí. El Señor estaba cambiando los corazones. El Señor le estaba diciendo, tienen que llevar el evangelio fuera del pueblo judío. Tienen que llevar el evangelio a toda criatura, porque el evangelio es para toda criatura. El evangelio es para aquellos que son ricos, que son pobres, que son desahuciados, que son analfabetos, que son enfermos, que enfermos terminal. El evangelio es para todos. El evangelio lo debe escuchar todo el mundo. En Antioquía la predicación cristiana se extendió por primera vez entonces a los no judíos fuera de Palestina y la iglesia de ese lugar llegó a ser una de las más importantes del Nuevo Testamento. Esta iglesia que hoy estamos señalando en Antioquía, luego llega a ser una de las iglesias más prominentes del Antiguo Testamento. Y en Antioquía, Bernabé y Saulo comienzan a trabajar juntos. Ahí cuando dice que llaman a un hombre llamado Bernabé para ver lo que estaba sucediendo en aquel lado, lo envían y Bernabé dice, wow, hay una obra del Señor acá. Y entonces él ve que el trabajo es mucho. Y entonces va a buscar a Saulo de Tarso, que el Señor había hecho una obra de gracia en él. Y así permanece esta iglesia hasta después de la reunión en Jerusalén, la de Antioquía. El evangelio es anunciado entonces a los gentiles fuera de la tierra de Israel y eso continúa hasta el final de Hechos, cuando el apóstol llega a Roma, finalmente llega a Roma. Pablo tenía un objetivo, cuando él se convierte, llegar a Roma. Porque sabía que si tocaba Roma, tocaba todo el mundo. Y todo el mundo, no estoy diciendo hasta Argentina, a todos lados. Bueno, el evangelio llegó hasta acá, gloria a Dios. Pero Pablo sabía que llegar a la capital del imperio le iba a dar la posibilidad de que el evangelio se extendiera por todos lados. Porque de ahí salía mucha gente a distintos sectores. Ahora en Hechos, capítulo 11, versículo 19, que estamos viendo, tenemos una repetición de la palabra fueron esparcidos. Dice ahí la Escritura que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando mataron a Esteban. ¿Se acuerdan en el capítulo 8? También dice fueron esparcidos. La predicación, el evangelio iba corriendo, pero a su vez la persecución aumentaba sobre los cristianos. Los mataban por predicar el evangelio. Los mataban por predicar a Jesús el resucitado. Entonces comienzan a irse a distintas regiones. Son esparcidos. Y entonces, de esta manera, Lucas nos está diciendo que la evangelización en Antioquía fue otro de los resultados de la persecución que siguió al apedreamiento de Esteban. ¿Cómo llegan a tener estos hombres el evangelio en Antioquía? Por causa de la persecución, por causa de un problema. La persecución es algo grave hasta hoy en día en muchos países,
pero a veces es una señal de oportunidad para que el Evangelio llegue a lugares donde no vamos a ir nunca. O tal vez para que por medio de esa sangre derramada de los mártires, muchos crean en Cristo por el testimonio de ellos también. Este esparcimiento de los creyentes hizo que el Evangelio entonces llegase a Judea y a Samaria, sino también a las tierras gentiles. Noten que ya lo que Jesús les dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ya acá se estaba cumpliendo. Ya Él les había dado la fuerza, que Él les había dicho que lo iban a hacer por medio del Espíritu de Dios, por medio del poder de Dios. Y el Señor ya les estaba dando la fuerza. Ahora, ¿qué planes del Señor, no? Extender el Evangelio por medio de la persecución. Tal vez no se lo imaginaban ellos, pero ese era el plan del Señor. Entonces, acá la enseñanza, muchas veces lo que pretende dañar a la iglesia, podemos ver en los planes de Dios, resulta para bien. Qué maldad aquellos hombres que persiguieron a la iglesia y mataron a cristianos, a buenos cristianos, como a un joven llamado Esteban, como dice Hechos capítulo 8. Pero eso nada va a detener la obra de Dios. Y esas cosas Dios las utiliza para bien. Dios las utiliza para bien. Y era la costumbre de los discípulos esparcidos predicar a los judíos el Evangelio. Buscaban a los judíos y les predicaban el Evangelio de Cristo para que ellos conectaran las enseñanzas del Antiguo Testamento y que pudieran ver a Cristo. Nosotros podemos ver que acá se entiende que se incluye con ellos aquellos gentiles que eran también prosélitos, que se habían convertido al judaísmo, o sea, los que eran temerosos de Dios, como en el caso de Cornelio, que lo vimos, varón temeroso de Dios, él era un prosélito. Pero en Antioquía algunos discípulos usaron un enfoque nuevo, acá comienza algo nuevo, no otro evangelio, no confundamos eso. No es que cambiaron el Evangelio no se cambia, es el que dice la Escritura y lo seguimos predicando tal cual lo hicieron los primeros cristianos. Lo que ellos comienzan a hacer es, si el Evangelio era el poder de Dios para la salvación de los judíos, ¿por qué no también que el Evangelio sea poder de Dios para los que no son judíos, para los gentiles? Entonces ellos comenzaron a darse cuenta que el obrar de Dios estaba llevando a que otros se conviertan fuera del pueblo judío. Por lo tanto, lo predicaron al Señor Jesús a todos los paganos en Antioquía. Y qué sorprendente, hermanos, ver la obra del Señor. Ellos predican el Evangelio, hablan las buenas nuevas de Cristo, le hablan el mensaje de salvación del Señor. Y el versículo 21 nos refleja lo que Dios estaba haciendo. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número que creyó se convirtió al Señor. ¿Queremos que la mano del Señor esté sobre nosotros? ¿Queremos que la mano del Señor esté sobre esta iglesia? Prediquemos el Evangelio de Cristo. Prediquemos el Evangelio de Cristo. La única manera de ver la mano del Señor moverse con poder es a través de la salvación de las almas. Es a través de la predicación del Evangelio, que es poder de Dios. Y ahí nosotros vamos a ver la mano poderosa del Señor. Ahora, la verdad que tenemos acá es que el mensaje del Evangelio satisface los más hondos anhelos del hambriento corazón pagano. Noten ahí que dice, gran número que creyó se convirtió al Señor. Los discípulos predicaban el Evangelio y no buscaban números, no buscaban que la iglesia crezca. Y eso es algo que debemos enfocarnos. Nosotros no buscamos que una iglesia sea multitudinaria. Si el Señor añade almas, gloria a Dios, es una obra de Él. Pero si por la gracia de Dios hay un grupo de personas reuniéndose, pero es fiel predicando el Evangelio a la sociedad, a los vecinos, en las calles, en el trabajo, es fiel a eso, van a cumplir el propósito de Dios. Van a cumplir el propósito de Dios. Pero ahora acá vemos que el plan de Dios era que la iglesia en Antioquía sean muchos. Ese era el plan de Dios. ¿Pero para qué? Para que digan, miren qué iglesia que tengo yo, miren la iglesia de Antioquía, qué grande. No, era para que el Evangelio siga siendo predicado. El Señor estaba levantando soldados que prediquen el Evangelio. Por lo tanto, el Evangelio hace esto en la vida de las personas. Satisface los anhelos de un corazón hambriento, lo único que puede saciar. Ahora llegamos al versículo 22. Dice
Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Llegó a Jerusalén la noticia de esto y los apóstoles acordaron de enviar un representante para investigar qué estaba pasando en Antioquía. Ellos escuchaban rumores de lo que estaba pasando allá. Las noticias corrían rápido, hermanos, No tenían WhatsApp, no tenían Facebook, no tenían nada, pero las noticias llegaban. Entonces, mandan un hermano fiel que vaya a ver qué está pasando en esa iglesia. ¿Qué está pasando en Antioquía? Anda a ver, anda a chusmear, a ver qué está pasando. Anda a investigar. Esto es algo raro. Se están convirtiendo muchos al cristianismo. ¿Será verdad? ¿Serán de los nuestros? ¿Cómo serán? Entonces ahí aparece Bernabé. Y en la buena providencia de Dios ellos escogieron justamente al hombre más capacitado para ello. El hombre más capacitado para esta labor. Bernabé. Y qué precioso es conocer el nombre de Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación. Hijo de consolación. Y ahí fue el hijo de consolación a ver qué estaba pasando. Y entonces, ¿qué pasa ahí en el versículo 23 y 24? Dice, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Qué precioso, hermanos. Él no fue a ver a estos hombres que no sabían mucho de las costumbres judías. Él no fue a decirle, bueno, está bien, conocieron el Evangelio, pero se tienen que circuncidar, tienen que lavarse las manos, no tienen que comer esto. No. Él fue a ver el obrar de Dios. Él era un hombre que estaba bajo el poder de Dios y el Espíritu de Dios. Él era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Y cuando vio esto, dice la palabra de Dios, que él se puso tan contento, una alegría tan contenta, que dice que ahí él comenzó a inclusive animarlos, alentarlos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Qué buen título que tenía Bernabé, hijo de consolación. Y él les dijo, bien hermanos, sigan adelante, están creciendo, sigan en el Evangelio, sigan creciendo lo que hemos predicado, lo que los discípulos han predicado, que es a Cristo. Y él ahí los animaba. Él ve la obra, les anima y muestra una característica como era Bernabé. La obra en Antioquía entonces prosperó y muchos de los gentiles creyeron. Bernabé se dio cuenta que necesitaba ayuda. Necesito ayuda, es mucho el trabajo. ¿Y a quién va a buscar Bernabé? Podría haber vuelto a Jerusalén y buscar a unos que eran mucho más capacitados, o tal vez unos que eran más prominentes de nombres. Pero él dice que, versículo 25, y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, al ex perseguidor de la iglesia, convertido. Y fue personalmente Bernabé a Tarso para buscarle, dice el versículo 25, y traerlo a Antioquía. Habían transcurrido varios años desde que Saulo se había convertido y había huido a Jerusalén. Ya habían pasado varios años. Y Saulo estaba ahí, en Tarso. Pero en Tarso él no era muy querido. En Tarso ya Saulo había pasado a ser una persona que no lo apreciaba mucho. Por todo un año, dice la palabra de Dios, que los dos trabajaron juntos. Ahí, noten ahí, en el versículo 26. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. ¿Por qué lo encontró? Porque Saulo estaba medio escondido. Lo querían matar. Saulo ya estaba siendo perseguido. El perseguidor ahora estaba siendo perseguido. Lo encuentra y dice que ahí se reúnen con la iglesia por todo un año. Por todo un año se reunieron. Ahora, habían transcurrido varios años desde que Saulo se había convertido y ahora ellos comienzan a trabajar juntos dirigiendo a la nueva iglesia joven y predicando el Evangelio de Cristo. Comienzan a hablarle del Señor. Y durante este periodo, los de Antioquía pusieron al grupo de creyentes un apodo. Y ahora hay que notar esto, hermanos. Dice, enseñaban a las multitudes. Era mucha la gente. Otra vez, dijo, se convirtieron muchos, dice Lucas, y ahora son multitudes que se les estaba enseñando. Era mucho el trabajo. Pero dice al final, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Y esto fue un apodo.
Pero esto fue un apodo no que se pusieron entre ellos. Ahora vamos, ¿cómo nos podemos llamar? A ver, vamos a poner un sobrenombre. Y a ver, seguimos a Cristo. Cristo, ¿qué? Cristiano. No, los de afuera le pusieron el nombre cristiano. Los que no conocían a Cristo le llamaron a estos hombres por primera vez cristianos. Porque es de notar que estos creyentes que fueron conocidos como cristianos, del versículo ahí 26, los llamaban el pueblo de Cristo, pero de un modo despectivo. Ahí están los que siguen a Cristo, mirá, ahí los tenés reunidos, otra vez, hablando de ese que está muerto y se robaron el cuerpo y no sé qué otras cosas podían decir. También, entonces, era un término medio despectivo que le había puesto la gente, porque esto era como decir, inclusive al ponerle el rótulo de cristianos, en aquel entonces se le ponía el rótulo a muchos sectores de la sociedad. Como hoy pasa también, ¿no es cierto? Ahí se rotula a muchos sectores de la sociedad. Entonces a los que predicaban a Cristo, a los que predicaban el Evangelio de Cristo, los llamaron cristianos porque ellos decían que eran del partido de Cristo. Por eso dicen, cristianos. Ahí tenés a los cristianos. Ya los rotularon cristianos. ¿Pero le interesaba esto a los cristianos? Si leemos Hechos, seguimos leyendo, vemos que a muchos no les interesó, ¿no? La palabra del Señor siguió siendo predicada, el Evangelio siguió siendo predicado. Esto no les interesó a los cristianos, porque ellos eran el pueblo de Cristo. Y ellos decían, sí, somos cristianos, porque somos el pueblo de Cristo y porque Cristo es nuestro Señor y amo. Por lo tanto, no tenemos problema de llevar ese nombre. ¿Y qué verdad hay también acá? ¿Qué diferencia hay en nuestros días al utilizar el término cristianos? Hoy hay tantos grupos, ¿no? Yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy anglicano, yo soy luterano, yo soy reformado, no sé. Yo soy por ahí un ente entre medio que siempre hay, ¿no? Algo, el eslabón perdido que siempre anda entre medio. Pero acá dice que se identificaron como cristianos. La verdad es lo que dice la Escritura, que los que siguen a Cristo son uno solo. Judíos, no judíos, son uno solo, cristianos. Están identificados como cristianos. Y nunca se hubiera podido encontrar un nombre mejor, y aún ahora, después de muchos siglos, aquellos que siguen a Cristo gozosamente son y somos conocidos como cristianos. Somos cristianos porque seguimos a Cristo, queremos hacer su voluntad, le amamos a Él, predicamos su evangelio y queremos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Por eso nos llamamos cristianos. Y ahí la última parte, vemos cómo la iglesia unida en el evangelio, avanza en el evangelio. Versículo 27 al 30, dice la palabra: por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Noten ahí que mientras Bernabé y Saulo estaban trabajando en Antioquía, recibieron la ayuda de algunos profetas o predicadores, que también se traduce, venidos de Jerusalén. Y estos hombres fueron inspirados por Dios y revelaban su voluntad a los cristianos. Recordemos, hermanos, que los primitivos cristianos no tenían todavía el Nuevo Testamento y necesitaban una guía especial de parte de Dios. Por lo tanto, estos hombres se levantan y dicen lo que va a ocurrir. No como los profetas de nuestros días, que hablan cualquier cosa y no se cumple nada de lo que dicen. Y todavía siguen profetizando. ¿Cuánta cuenta van a tener que rendir delante de Dios? ¿Qué temor delante de Dios? Al decir Dios dijo y verdaderamente Dios no les habló. No hay temor de Dios. Pero estos hombres dijeron que iba a venir una gran hambre. Y acá había uno especial llamado Agabo. Y dice que predijo la venida de una gran hambre, o un gran hambre. Este hambre ocurrió durante el reinado de Claudio, emperador romano. Y los historiadores, si buscan otros libros de aquella época, en lo que hay hoy de registros, que esto ocurre entre los siglos 45 y 46 después de Cristo, hablan de este gran hambre que hubo en esos lugares. Porque ellos hablan, varios historiadores lo mencionan, y dice que hubo algunos
periodos de hambre extrema en Israel. Hubo hambre extrema en Israel durante los años 45 y 46 después de Cristo. Y esto es exactamente lo que la Escritura predijo por medio de este profeta. Y dice que el hambre se extendió mucho más allá de la región de Palestina. Ahora, el hambre recorría toda la región donde estaban los judíos, donde estaba el pueblo del Señor. Y cuando la iglesia de Antioquía oyó de esta próxima calamidad, ¿qué fue lo que hicieron? Versículo 29, los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. No esperaron que venga el hambre, creyeron lo que Dios dijo y enseguida actuaron. Entonces, si esto va a ocurrir, si Dios dijo esto, hagamos algo para ayudar a estos hermanos. Pero se debe haber, esto lo imagino yo, no lo dice la Escritura. Se debe haber levantado alguno y debe haber dicho, momento. En Jerusalén hay que enviar. Esa es la región donde dice que va a haber hambre, son judíos. Ellos dudaron en enviarnos o predicarnos el Evangelio. Nos envían a Bernabé para ver si esto es verdad. A Pedro le pidieron un informe de lo que estaba sucediendo porque no creían lo que estaba pasando, el Evangelio entre los gentiles. ¿Y a ellos le vamos a enviar comida? Y sí, le iban a enviar comida. Porque ellos sabían que lo que ahora tenían era el Evangelio de Cristo. Algo más preciado que cualquier alimento, que cualquier dinero, que cualquier posesión. Y ya no les importaba porque no había más una división entre judíos y griegos. Ya esa brecha se rompió. Ahora el Evangelio de Cristo los había unido. Y esos hermanos que iban a padecer, sean judíos, no importa. Son mis hermanos y somos llamados cristianos porque Cristo es nuestro Señor. Por lo tanto, ellos obran de acuerdo a esto. Lo que hicieron esto fue que, en primer lugar, en la iglesia de Jerusalén había mucha gente pobre. En la iglesia de Jerusalén, que era grande, había los que tenían dinero, pero había muchos pobres. Y ellos se acordaron de los pobres. Entonces dijeron, si va a venir un gran hambre, imagínense lo que son pobres ahora que están bien. Van a sufrir extremadamente el hambre, lo van a sentir. Entonces ellos juntaron para enviarle a los pobres de aquel lugar. En segundo lugar, ellos sabían que los cristianos de Judea eran muy perseguidos por los líderes judíos, porque estaban predicando a Cristo. Entonces saquemos esta conclusión. Viene hambre sobre Jerusalén. Hay hermanos pobres, ya están sufriendo del hambre muchas veces y falta de trabajo. Y todavía no llegó el hambre. Y están siendo perseguidos. No podían comprar con facilidad, no podían salir muchas veces con facilidad para conseguir alimentos y a veces no se lo vendían. Ahora, cuando encima que están en persecución y viene hambre en gran extremo, ¿qué va a pasar? Van a morir. Entonces ellos necesitan la ayuda urgente. Los hermanos de Antioquía empezaron a hacer esas cuentas. En tercer lugar, esta dádiva de los gentiles de Antioquía a los judíos cristianos de Jerusalén les iba a llegar como una muestra de unidad y del amor de Cristo. Imagínense que aquellos que ellos tenían dudas de si era el obrar de Dios o no, ahora iban a recibir la ayuda de ellos, de alimentos para sostenerse. Y eso muestra el obrar de Dios en una iglesia. Eso muestra el obrar de Dios, que no hay una división, que uno se interesa por el otro, entre nosotros, con otros hermanos en otros lugares. Si nosotros llegáramos a ser una iglesia en la cual Dios nos bendijera tanto, con tantos bienes y abundancia, qué precioso sería poder sacar de acá e ir sosteniendo en otros lugares. En momentos difíciles. El Evangelio tiene esos efectos, hermanos. Derriba las barreras del prejuicio. Y en último lugar, este regalo de la iglesia de Antioquía, de los cristianos de Antioquía a los cristianos judíos en Jerusalén, era una manifestación material de gratitud por el don espiritual que Antioquía había recibido de parte de Jerusalén al enviar a sus siervos a anunciarle el Evangelio de Cristo. Los hermanos de Antioquía hicieron esta cuenta. ¿Cómo no vamos a ayudar a la iglesia de Jerusalén si de ahí vino Pedro? Si de ahí envían a Bernabé,
Si de ahí salieron los que comenzaron a predicar el evangelio a todos lados, ¿cómo no vamos a ayudarle con lo material? Si lo material les va a durar lo que les dura una comida de mediodía o de un mes, pero lo espiritual que les sembraron les va a durar por toda la eternidad, porque el evangelio es para el presente y para la eternidad. Por lo tanto, ellos querían ser agradecidos con esta iglesia en Jerusalén, por lo tanto no dudaron. Dice, así lo hicieron, versículo 30, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Qué preciosa unidad, qué precioso ver el mover de Dios, cómo Dios cuida a los suyos, cómo el Señor cuida a su iglesia. Y en conclusión del capítulo 11 podemos ver qué precioso que es conocer el propósito de Dios por medio de las Escrituras, del avance del Evangelio en medio de la persecución. Qué precioso es ver cómo nos anima y nos muestra todo el plan de Dios para con su iglesia. Nunca dudemos del mover de Dios en estos tiempos, de lo que el Señor quiere hacer en la iglesia, de lo que el Señor quiere hacer por medio de conocer el Evangelio y darlo a conocer también a otros. Y cuando una iglesia es fiel al enviar obreros a predicar el Evangelio, aún en medio de sus luchas, cuando muchas veces las circunstancias adversas son el plan de Dios para que el Evangelio avance en todo lugar, para que el Evangelio avance en todo lugar. Qué precioso es ver cómo el Evangelio trae arrepentimiento, gozo y vida, como Bernabé lo pudo ver en los cristianos de Antioquía, trae vida en Cristo a toda criatura, cuando se exponen las Escrituras con claridad, cuando se predica el Evangelio que es poder de Dios. Poder de Dios no es un hombre que grita desde el púlpito. Poder de Dios no es un hombre que le ordena a Dios lo que tiene que hacer. Poder de Dios no es que yo grite más fuerte y le ordene yo a Satanás lo que tiene que hacer o no. Satanás es mucho más fuerte. Satanás es mucho más fuerte que todos nosotros. Pero nosotros tenemos a alguien que es más poderoso y a él hay que acudir. Y es Cristo. Y es Cristo. Contra Cristo no puede. La muerte no pudo contra Cristo. Nosotros somos sus siervos. Y el Señor nos envió solamente una tarea, hermanos, a predicar el Evangelio de Cristo, porque eso es poder de Dios. Cuando no se predica en una iglesia el Evangelio de Cristo, arrepentimiento y perdón de pecado, no hay poder de Dios. Si no se abre la Escritura y se la predica como dice el Señor, y pararse y decir, así dice el Señor, como un profeta, somos profetas en este tiempo, al exponer las Escrituras cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, y predicar el Evangelio del Señor. Eso es poder de Dios. Eso es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso el Evangelio transforma. Y qué amor nos enseña que debemos tener unos a otros al aliviar las penas materiales que en ciertas ocasiones debemos pasar por la situación difícil de una nación. Qué precioso es poder a veces salir de este lugar y ayudar a hermanos con un poco de alimento de lo que el Señor nos ha dado. Ayudarles con ropa, con lo que estén necesitando. Qué lindo que es ver a los hermanos ayudarse en eso. Y qué ánimo nos tenemos que dar unos a otros al seguir haciendo eso y aún más todavía, hacerlo para la gloria del Señor, mientras el Señor nos va proveyendo a cada uno de nosotros. Qué precioso es el contribuir generosamente en el dar, y no solo a los que estamos en la iglesia local, sino a otros que también sirven fielmente al Señor en otros lugares. Qué precioso sería poder tener esa generosidad. Y el Evangelio de Cristo mueve totalmente al cristiano una misión integral de que el mensaje de Cristo sea proclamado en todo lugar. Y utilizará, cuando el cristiano hace esto, va a utilizar su tiempo, sus recursos, sus medios, sus habilidades para la extensión del reino de los cielos. Y eso es lo que la palabra de Dios hoy nos enseña a través de esta iglesia en Antioquía. Utilizaron no solo la iglesia en Jerusalén, sino la iglesia en Antioquía, utilizaron sus medios materiales para aliviar las cargas de otros. Y a su vez también, esto no es algo que se hizo porque Saulo y Bernabé les obligaron, no. Ellos escucharon la necesidad y el Evangelio de Cristo hizo el resto en el corazón de cada persona. Y así tiene que ser. El Evangelio nos mueve a hacer estas cosas. Nunca le vamos a pedir que ustedes den con generosidad o que ustedes den en el kilo de amor algo o ayuden a tal hermano. Confiamos que el Evangelio de Cristo va a mover naturalmente a la iglesia a hacerlo.
y confiamos en el poder de Dios y oramos para que esto sea realidad en nuestros corazones. Así que vamos a seguir confiando en el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por poder ver aquí en Hechos capítulo 11 cómo tu obra creció fuera del pueblo judío, Señor. Y a su vez se cumplió el propósito de lo que habías dicho por medio de nuestro Señor Jesús, que te iban a ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acá vemos, Señor, el cumplimiento de esto. Y el Evangelio se sigue extendiendo en todo lugar. Y el Evangelio nos ha llegado a nosotros. Señor, gracias. Gracias porque a nosotros nos llegó el Evangelio, porque hubo iglesias, Señor, que dieron, ofrendaron para sostener a misioneros que vengan a estas tierras con tu palabra, Señor, para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí, Señor, escuchando tu palabra. Te doy gracias por los misioneros que pusieron sus vidas, su familia, su tiempo, Señor, para que llegara a estas tierras tu palabra. Gracias por los miles de misioneros que hoy, Señor, mueren en los lugares perseguidos, Señor, por llevar tu palabra, Señor. Anímales, que nosotros, Señor, podamos en algún momento ser una iglesia que generosa, Señor, y agradecida, que también se acuerde de ellos y poder ayudarles. Y, Señor, que sigamos viendo también esta iglesia local, Señor. Todavía hay tanta tarea en esta ciudad, tantos que no conocen tu evangelio, Señor. Están perdidos en las diversiones de este mundo, Señor. Aún aquellos que profesan ser cristianos, Señor, no te siguen a ti, no conocen tu evangelio, Señor, y están distraídos con las baratijas, Señor, de este mundo. O están distraídos, Señor, con aquellas cosas que tú das por añadidura al creer en ti, Señor. Ayúdanos a que puedan conocer tu palabra, Señor. Y ayuda, Señor, a la iglesia en esta ciudad, a cada iglesia que en esta ciudad se ha levantado para predicar fielmente tu palabra. Anima a los siervos, anima a los pastores, anima a las iglesias, Señor, de cada barrio de esta ciudad que está predicando fielmente tu palabra y que siga de esa manera, Señor. Te lo pedimos, Padre, y si nosotros podemos ser de ayuda, Señor, gloria a ti, Señor, lo haremos con todo gozo como lo hizo Bernabé y Saulo, Señor. Gracias nuevamente, Señor, gracias por esta iglesia, gracias por cada hermano que hoy está aquí, Señor. Gracias nuevamente por poder adorar tu nombre en este día. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.